Las pruebas que tiene que presentar César de Castro tienen que ser realmente muy, muy contundentes, reveladoras, que puedan, digamos, quitar a un lado la conspiración. Hay que recordar que está acusado por conspirar para el tráfico de cocaína en los Estados Unidos, también por liderar una organización criminal en México desde el gobierno federal, y todos estos elementos están conectados. De eso se deriva la quinta acusación, que tiene que ver con el mentir a las autoridades migratorias. Entonces, dependerá mucho el tipo de evidencia que presente, hacia qué particularmente es lo que se desestimaría. Tengo entendido, y por lo que yo he visto, tal vez estarían yendo un poquito más hacia la parte quizá de cuestionar si era Nueva York donde se tenía que haber llevado ese proceso o no, pero eso, digamos, es mera suposición. Esto es parte de mi propio análisis, de acuerdo a la información que yo he obtenido, pero no está nada, digamos, por sentado. Es decir, todavía hay que esperar todos esos elementos. Y bueno, es interesante también cómo presenta César de Castro sus argumentos, es decir, por favor concédanos esta extensión de 3 meses, ya que, bueno, finalmente no habrá ningún beneficio para mi cliente, ya que él pues seguirá preso esperando pues su sentencia, y en todo caso la sentencia sería el tiempo que usted diga, en determinado tiempo después de 3 meses, que en este caso será pues el 27 de septiembre. Interesante, de hecho, es muy interesante este proceso. Fíjate que teníamos ya rato que no platicábamos, Jesús, y César de Castro ha concedido algunas entrevistas a CNN, a Imagen con Ciro Gómez Leiva. A nosotros, pues obviamente, no, todavía no nos ha dado una oportunidad para conversar con él, pero destaco algunas declaraciones por esto de los 3 meses, ¿no? Y como lo plantea, ayúdenos con 3 meses más. Y bueno, al final usted tiene el futuro de mi defendido en sus manos. Pero hay que decir que en estas entrevistas César de Castro no ha cerrado la puerta a que Genaro García Luna termine negociando o convirtiéndose en testigo colaborador o protegido del gobierno de Estados Unidos. Al final, tiempo es tiempo, y me quiero imaginar que la moneda está en el aire en ese sentido. O consiguen esas pruebas irrefutables, contundentes, de las que hablas tú para pedirle al juez Brian Cogan que se abra un nuevo juicio, o ese mismo tiempo podría estar, es ya pregunta para ti, estarse utilizando para cualquier posibilidad, incluso la negociación con el gobierno de Estados Unidos, Jesús. Bueno, hay varias posibilidades, y de hecho esa es una de esas. Sin duda es una buena posibilidad, es decir, que ellos de algún modo estén ganando tiempo para poder entrar a algún proceso de negociación. ¿Por qué? Hay dos reglas que se tienen que presentar. Es la regla 29, que es básicamente una moción como parte del proceso judicial, es decir, explicar que algún momento del proceso no fue benéfico para, o no fue correcto para el juicio que enfrentó García Luna, y entonces el juez tendría que tomar eso en consideración para la sentencia o para hacer un tipo de moción distinta. Pero está la regla 33, que esa es la más interesante, porque es la que pide directamente un nuevo juicio. Entonces, las pruebas, como dije, tendrían que ser contundentes. Sin embargo, al mismo tiempo, al ser este tipo de mociones, no necesariamente llevarían a que el juez decida a que haya un nuevo juicio, sino que tenga un beneficio al final en la sentencia. Es decir, hay casos en los que se presentan este tipo de mociones y los fiscales dicen, bueno, es interesante, pero lo que se puede ver es quizás ver una reducción, no necesariamente reducción, sino una sentencia no tan extensa. Por ejemplo, recordemos que García Luna está enfrentando mínimo 20 años, más o cadena perpetua, dependiendo. Todavía no sabemos si se van a sumar, por ejemplo, por cada una de las acusaciones que tuvo, por las que fue ya encontrado culpable, pero dependerá mucho de cómo se hace esa evaluación. Entonces, si encuentran elementos, de algún modo, César de Castro estaría poniendo elementos sobre la mesa para abrir un tipo de negociación distinta. Y repito, si sus pruebas son realmente, híjole, irrefutables, súper contundentes sobre cómo se estuvo operando, sobre realmente, porque tienen que de algún modo desestimar todos los testimonios, que desestimar todas las evidencias que se presentaron, en las pruebas, etcétera, para que realmente el juez pueda considerar en algún momento que se pueda repetir el juicio. Entonces, le puede servir
justamente a la defensa para algún tipo de negociación posterior.